Si una es figura es un polígono, si es un polígono, polígono, entonces es un triángulo. ¿Es verdadero o falso? Y la recíproca. Es falso. Es falso. La inversa. ¿Cuál sería la inversa? Si una figura no es un triángulo, entonces no es un polígono. ¿Verdadera o falsa? Falso. Falsa. ¿Y la contrarrecíproca? Si una figura no es un polígono, entonces no es un triángulo. ¿Y esa? ¿Verdadera? Verdadera. Verdadera. Muy bien. La otra, pues vamos a dejarlo así por el tiempo, porque quiero seguir con otros, un poquito más hablando acerca de otros esquemas de razonamiento. Por ejemplo, otros esquemas de razonamiento, tenemos el esquema, una regla lógica que se llama modus ponens. Que por eso es de que es importante el curso de cómo se llama, de matemática discreta, porque aquí es donde se empieza a colocar. ¿Es modus ponens o modus ponendo ponens? Quiero comentar de que el modus ponens es una forma de argumento válido y una de las reglas de inferencia proposicional que se puede asegurar o se puede resumir en que si P implica a Q y si P es verdadero, entonces como consecuente Q va a ser verdadero. Eso es lo que nos está diciendo el modus ponens. También, como les estaba comentando, hay otro argumento que es el modus tollens o el modus tollendo tollens. Que esta es otra forma de argumento que nos dice que si P implica a Q, la negación de Q, entonces nos va a dar como resultado o como conclusión la negación de P. Entonces, estas son dos reglas de inferencia lógica que son importantes para cualquier situación. Inclusive, es importante señalar que las premisas, que son estas partes que se dan, porque aquí puede ser esta sería la premisa 1, esta sería la premisa 2 y esta sería la conclusión. Las premisas se van a tomar como verdaderas. ¿Por qué? Porque a la hora de colocar las premisas, nosotros las colocaríamos con el conectivo lógico y esta a su vez nos daría una conclusión, que esa conclusión sería Q. Entonces, para que ustedes pudieran ver nuevamente este esquema, ustedes sabrán de que mientras nosotros tengamos que estos son verdaderos, entonces vamos a tener que la conclusión, para que sea válida, tiene que ser verdadera. Ahora, en el caso de que nosotros coloquemos una premisa que sea falsa, nuestro esquema siempre sería verdadero al tomar esta posición. Por eso es de que nosotros necesitamos ver la parte inferencial, porque nosotros sabemos de que si tenemos verdadero y verdadero en una implicación, esto va a implicar a verdadero. Ahora, si nosotros tenemos verdadero y falso, esto nos va a llevar a una falacia, a una parte que no es aceptada. Entonces, si estos son verdaderos, entonces llegaríamos a una parte que llegaríamos a asegurar una demostración válida. Pero si llegamos a tener que esto es verdadero
y el consecuente es falso, entonces esto sería algo no válido, sería considerado como una falacia. Entonces, esta parte del modus ponens y del modus tollens nos va a ayudar a seguir categorizando otra vez nuestras proposiciones y vamos a tener algunas situaciones donde nosotros vamos a poder analizar. Por ejemplo, si yo coloco acá, si un triángulo tiene dos lados congruentes, es isósceles. Ahora, miremos, esta sería como una parte de premisa. Otra premisa, si un triángulo tiene tres lados iguales, entonces es equilátero. Y una tercera podría ser si un triángulo tiene dos lados congruentes, permítanme. Entonces, tiene dos lados congruentes. Ahora miremos, como les vuelvo a repetir, estas son parte de las premisas que nos están dando. Si aquí me dicen, si un triángulo tiene dos lados congruentes, es isósceles. Si un triángulo tiene tres lados iguales, entonces es equilátero. Entonces, acá la otra premisa nos dice, un triángulo tiene dos lados congruentes, entonces tiene dos lados congruentes. Por lo tanto, ¿qué podríamos señalar acá? Como conclusión, por medio del modus ponens, podríamos señalar, por lo tanto, es un triángulo equilátero o isósceles. Entonces aquí estamos viendo alguna forma de poder llegar a estos tipos de razonamiento utilizando las reglas de inferencia y las reglas lógicas. Quiero comentar que en el libro de Euclides, aquí este tratado tiene con todo derecho se considera como el primer gran progreso de pensamiento y de organización matemáticas. No ha habido ningún trabajo, con excepción a la Biblia, que se ha utilizado, se ha editado, se ha estudiado más ampliamente. Es un prototipo del método matemático moderno. Inclusive su impacto sobre el desarrollo de la matemática ha sido enorme en un número sorprendente no se me sale la palabra, subsecuentes desarrollos importantes en la geometría que deben dar origen o inspiración a alguna parte de la característica de esta gran obra. Inclusive, pues quiero comentar de que entre los postulados de Euclides se mencionan, y ya los hemos hablado anteriormente, el primer postulado es que dos puntos cualesquiera se determinan en un segmento de la recta.
El segundo es que de un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. El tercero es que se puede trazar una circunferencia dado su centro y un radio cualquiera. Lo otro, el cuarto es que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto es el postulado de las paralelas. Dice que si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sean menor que dos rectas y las otras dos rectas se cortan al prolongarlas, por otro lado, en el que los ángulos menores de estos dos sean rectos. Dada una recta fuera de ellas, existe y es única la recta que es paralela a la primera y contiene un punto. Quiero comentar de que GeoGebra es un programa, es matemático y lleva esas mismas estipulaciones de los postulados de Euclides. Por ejemplo, quiero comentar, ustedes van a ver que para poder señalar una recta, nosotros vamos a tener que señalar dos puntos. Aquí podemos ver el primer postulado de Euclides. El segundo, que podría ser que la recta puede, en un segmento de la recta puede extenderse indefinidamente. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos el segmento y estamos viendo que se puede extender indefinidamente. Pero hay otro, el tercero es el que yo quería que ustedes vieran. Porque acá dice el tercero, dice que se puede trazar una circunferencia dado su centro y un radio cualquiera. Entonces, ustedes pueden observar que si yo doy un centro y coloco mi radio, se puede dar un círculo. Entonces, todas estos postulados están descritos en este programa para que se pueda utilizar. Bueno, por tiempo, disculpen que estoy robando siempre unos minutos de más. Quiero